Shalom, Yahweh me los bendiga a todos ustedes. Estamos aquí otra vez. Vamos a ver la enseñanza a los gentiles. Si no me equivoco, es la parte 47. Así que ahorita en un momentito vamos ya a iniciar. Como saben, denme chance a mí de avisar de la enseñanza mientras se van conectando. Yahweh me los guarde a todos y vamos a ver ahora sí lo que Shaul quería enseñarnos a todos nosotros referente de la gran responsabilidad que tenemos que dar nosotros si queremos hablar de la palabra de Yahweh a las personas. Así que este tema sí es muy importante para todos nosotros, para que sigamos viendo la gran responsabilidad que todos nosotros tenemos ante Yahweh. Así que el Padre me los bendiga a todos ustedes. Ahí nomás denme unos minutos para yo seguir dando el aviso de la transmisión y así comenzar todos juntos con la enseñanza. Así que Yahweh me los bendiga a los que ya se están conectando. Ya voy a iniciar. Nomás denme un minutito. Ok, para así dar el aviso y se vayan conectando más personas. Acuérdense que todas las transmisiones que hago en Facebook ya se van mandando también a YouTube, para que también ahí aquellos, ustedes saben que no todos tienen la plataforma de Facebook, entonces estamos haciéndolo de esa manera. Agradezco a los que ya se están conectando. Yahweh me los bendiga a todos. Se los agradezco. Vamos en un momentito ya a iniciar la enseñanza. Yahweh me lo guarda a todos. Ahí voy ya. Ahí voy. Para que así. Ahora sí ya. Bueno, vamos a ver, como les dije ahorita, vamos a ver la enseñanza para los gentiles. Vamos a ver esta parte, la número 47, espero no equivocarme. Vamos a ver la carta de recomendación. Esa es la parte que vamos a ver ahorita. Como les dije, vamos a ver lo que es dar un testimonio, lo que Yahweh pide de nosotros. Así que vamos a pedirle a Él en su infinita misericordia y en el nombre de nuestro Mesías Yahshua, que sea solamente Él que nos siga instruyendo en este camino, que sea Él que vaya dirigiendo nuestros pasos, que sea Él que nos lleve bajo su voluntad y que una vez más nos siga mostrando, siendo nuestro Maestro y siendo nuestro Padre, que redarguya nuestros corazones, que nos ayude a abrir nuestro entendimiento a su perfecta voluntad y que nuestro corazón siempre esté dispuesto ahí a escuchar su voz. Se lo pedimos nosotros en el nombre de nuestro Mesías Yahshua. Amén. Bueno, como les dije, vamos a ver lo que es una carta de recomendación de Yahweh. Y vamos a ver, primeramente, Shaul, o conocido por muchos como Pablo, empezó él hablando de sí mismo. ¿Por qué hablaba de sí mismo? Vamos a ver por qué mucha gente. Ustedes saben que aparte de que Shaul fue muy criticado, cuestionado, porque dudaban que era un enviado. Y eso es muy común. La gente siempre va a dudar y yo creo que ponen más cuestionamientos cuando la verdad sale a la luz. Y para no hacerle de tanto, vámonos a 2 Corintios 3, 1-3, 2 Corintios 3, 1-3, y fíjense lo que dice aquí.
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mesías puesto a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por medio del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Si se fijan aquí, Pablo les estaba diciendo al pueblo de Corintios, otra vez yo tengo que confirmar en la carta de recomendación. Y fíjense a lo que se refería. Él daba testimonio de la grandeza, del poder del Mesías, del poder de Yahweh. Entonces él daba el testimonio de un cambio de lo que era antes él a lo que se convirtió. Ese testimonio, que todo lo que hacía él referente a sanidades, hablar de la palabra, el cambio de él y llegar a ser cuestionado, es por eso que él mismo estaba diciendo, ¿cómo otra vez tengo que volverles a dar la carta de recomendación si ustedes lo son? Entonces aquí nos deja ver algo muy importante. Cuando uno habla de la palabra, tiene la carta de recomendación. ¿Cuál es? El pueblo. El pueblo, o mejor dicho, el que sirve a Yahweh, está con él y el pueblo lo confirma. ¿Por qué? Porque Yahweh se manifiesta al pueblo. Entonces era lo que estaba diciendo Shaul. Ustedes mismos son la carta de recomendación. Porque yo aquello que les dije es aquello que el Padre les confirma a ustedes. Y Él está diciendo, lo que yo confirmo y lo que ustedes tienen como carta de recomendación es que no fue escrita en tablas de piedra, sino en un corazón humano. Entonces, ahí nos está queriendo decir Shaul, el corazón de piedra era las tablas. Yahweh muestra la carta de recomendación cuando el pueblo cambia. Por eso dice, se recomienda, o sea, se da el testimonio en ese corazón de carne. El corazón de carne es la confirmación de la revelación. O sea, Yahweh se me reveló a mí en ese momento. Cuando mi corazón no se hizo ya más de piedra, se hizo de carne. Uno se hace en corazón de carne cuando el Padre ya está con él. Eso nos hace recordar. Si nos vamos a Proverbios 7, 1-3. En Proverbios 7, 1-3 dice, Hijo mío, guarda mis palabras, almacena mis mandamientos dentro de ti. Obedece a mis mandamientos y vive. Guarda mis enseñanzas como la pupila de tus ojos. Átalas a tus dedos, escríbelas en las tablas de tu corazón. Entonces, aquí la carta que se mostraba era dar el testimonio. Les estaba diciendo Shaul al pueblo, les digo que ustedes son el testimonio de que lo que yo digo es verdad. Y esto pasaba porque ya había muchos conflictos en el pueblo. Había muchos que se querían levantar, muchos que ya querían hablar, muchos que querían proclamar la palabra de Yahweh, pero no eran ni ellos mismos una carta de recomendación. Pongamos el ejemplo, ¿cómo un corazón de piedra puede instruir a uno que tiene un corazón de piedra?
Eso nos hace recordar al Mesías. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces nos está diciendo el Padre, si ustedes quieren hacer una carta de recomendación, deben de practicar la fe. Pablo era el ejemplo de la fe. Él nos dejó el ejemplo de que él mismo renunció a lo que era él. Y sabiendo que él era un perseguidor de todos los creyentes del Mesías, aprobó la muerte de Esteban. Capturó a muchos creyentes. Entonces dice el Padre, si vieron ustedes que él mismo cambió, y en su proceso de cambio, él aprendió conmigo, y de ahí salió y proclamó. Porque se dice que Shaul, cuando fue llamado, cuando se le apareció el Mesías, salieron las escamas después de ser sanado. Shaul tardó aproximadamente 2 años. 2 años se tardó en Shaul para salir al ministerio. Se dice que entre 2 años, 1 año y medio más o menos, pero poco como 2 años, fue en ese tiempo que él fue instruido por el Padre, por el Mesías. Entonces, en ese momento que él fue instruido con el Mesías, fueron esos 2 años que él esperó para que el Padre lo llamara y cumpliera. Por eso les dije, todos aquellos que lo buscan tienen que llegar a esa meta. Si ustedes se acuerdan que lo vimos un sábado, que estuvimos hablando de los mandamientos, yo les dije a ustedes que cuál era el final de todo, o sea, cuál era la meta para nosotros. Y en ese tiempo, o en ese momento, muchos empezaron a decir, te digo que mi meta es la salvación eterna. Mi meta es mi restauración. O sea, yo creo que ahí termina todo. Y yo les dije, no, apenas es el inicio. Porque para tener una salvación eterna, tienes que servirle. Pero para servirle, tienes que cambiar. Por eso dijo el Mesías, harán discípulos en las naciones. ¿Por qué? Porque será la meta final, que es cultivar la semilla por generaciones. Entonces, nosotros ahorita tenemos que hacer esa carta de recomendación. Yo esto lo digo porque muchos todavía ni se han restaurado y se apresuran y quieren hablar de la palabra, pero no han llevado una vida que el Padre desea. Por eso nosotros es donde ponemos en una balanza. Si yo tengo a mi familia y mi familia necesita llevar que se les lleve el mensaje, entonces me tengo que preparar. ¿Cómo me preparo? Me preparo en examinarme a mí mismo, en buscarlo de todo corazón, cambiar, para que así el traslado a mi vida eterna se cumpla en llevar la siguiente función. Por eso, cuando Pablo le estaba diciendo al pueblo, les digo que ustedes mismos son la carta de recomendación, porque les estuve enseñando, y el Padre se los confirmó a ustedes, que el Padre me envió, y que el Padre mismo esté en mí, y que esté en mí para enseñarles a ustedes. Por eso era necesario que yo me limpiara, y me quitara de mi maldad, para que ustedes también les fuese revelado el misterio. ¿Cuál misterio? La salvación. Ese es uno de los más grandes misterios que muchas veces no la queremos aceptar. Por eso vamos a leer nosotros lo que sigue diciendo aquí Pablo en 2 de Corintios 3, 4, 6. 2 de Corintios 3, 4, 6 dice, tal es la confianza que tenemos por medio del Mesías para con Yahweh. No es que somos competentes en nosotros mismos para decir algo como de nosotros. Por el contrario, nuestra competencia proviene de Yahweh, quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros a un nuevo pacto, la esencia de la cual no está escrita en un libro, sino en el Ruaj. Porque el texto escrito trae muerte, pero el Ruaj trae vida. Entonces, la carta de recomendación para nosotros es el Ruaj, el Espíritu.
Por eso él dijo que no fue escrita en tablas de piedra, sino en un corazón humano. Cuando vives en el Ruach, en el espíritu, ya eres más sensible. Ya no eres una persona orgullosa, una persona idólatra, principalmente orgullosa, amargosa, sino solamente corre de ti la piedad, la misericordia y la oportunidad para todos. Por eso, nosotros confirmamos a la gente por medio del Ruach y del Espíritu. Eso nos hace recordar los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? O los del Ruach HaKodesh. Amor, bondad, mansedumbre, templanza, todos los frutos que deberían de estar en nosotros. Por eso Pablo está diciendo, ustedes vieron el cambio en mí y yo les enseñé y ustedes han visto el cambio en ustedes mismos. No hay necesidad que yo mismo siga confirmando quién me habló, porque el maligno, aunque lo intente, el maligno nunca hará cambiar a las personas. El maligno solamente disfraza a las personas. Por eso decía Pablo, como ustedes estén, se testifica mi carta de recomendación. Pablo fue sincero en su cambio. Entonces dice él, eso es lo mismo que se tiene que dar. Fíjense ustedes que a quien también le pidieron su carta de recomendación era Yahshua. Y fíjense ustedes quién se la pidió. Se la pidió conocido como Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor. Fue él quien pidió la carta de recomendación. Acuérdense, en ese tiempo que lo pidió Yohanan o Juan el Bautista, él estaba ya preso. Entonces mandó a aquellos que seguían a Yohanan y fue y les dijo, vayan y pregúntenle a él si a él es al que esperamos o alguien más ha de venir. Estaba pidiéndole la carta de recomendación. Por eso vamos a leer Lucas 7, 20, 23. En Lucas 7, 20, 23, cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Yohanan, Juan, el que sumerge en agua, nos envió a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habría de venir o deberíamos continuar esperando a otro? En ese momento, él estaba sanando a mucha gente de enfermedades, dolores, ruajamín, espíritus malignos, y dando la vista a muchos que estaban ciegos. De modo que les respondió diciendo, vayan y digan a Yohanan lo que han visto y oído. Los ciegos vuelven a ver, los tullidos están caminando, gente con lepra está siendo limpia, los sordos están oyendo, las buenas noticias se le están anunciando a los pobres. Y cuán bendito todo aquel que no es ofendido por mí. Yahshua estaba dando la carta de recomendación a Yohanan y le estaba diciendo, mira, el testimonio no proviene de mí, proviene del Padre. Por eso la carta de recomendación es basada en el Ruach, el Espíritu. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Ahí es donde está Immanuel. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Si tú quieres ser una luz para tu familia, si tú quieres una luz para la gente que te rodea, tú tienes que empezar a hacer esa carta. Y tienes que aprender a vivir en el Espíritu, en el Ruach. ¿Cómo lo logro vivir? Dejar de satisfacer a tus deseos. Todos los deseos que nosotros tenemos es basado en nuestros gustos
y a lo que somos en nuestro carácter. Por esa razón, tenemos día con día, tenemos que dar esa carta de recomendación en nuestras vidas con las personas. Pero para lograrlo, tenemos que sujetarnos a la voluntad del Padre. Cuando nos sujetamos a la voluntad del Padre, es ahí donde el Espíritu o el Ruach empieza a gobernarnos. Y empezamos a hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que el Padre nos dice. Por eso el Mesías, cuando fue y le dijo a Yohanan el Inmersor, mira lo que está pasando. Eso no procedía de él, procedía del Padre. Entonces Yohanan, Juan el Bautista, entendió que Yahshua era aquel que iba a venir, porque se iba a extender la misericordia del Padre. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el Padre quiere manifestarse en nosotros, y nosotros tenemos que tener la disposición de dejar que Él se manifieste en su Ruach, en su espíritu. Pero no va a ser basado en nuestras propias fuerzas, ni basado a lo que nosotros hacemos, sino basado a lo que Él nos instruye en su palabra y nosotros lo hacemos. Porque a veces muchos se jactan y dicen, te digo que yo sirvo a Yahweh porque yo tengo grado de estudios. Y te va a decir el Padre, para mí termina siendo basura eso. Todo carta de recomendación se pesa en el Ruach. ¿Qué corazón tienes? ¿Un corazón humano, un corazón sensible o un corazón de piedra? Entonces dice el Padre, eso es lo que yo quiero que entiendan. En aquel tiempo con Shaul era muy conocido como una gente muy dura. Pues eso no lo querían, porque decían que era muy duro para hablar, muy directo, no se andaba con rodeos y que tenía un carácter fuerte. Pero porque la forma en que escribía, ellos pensaban que tenía un carácter fuerte. Pero cuando ya iba Shaul personalmente a hablar con ellos, se daban cuenta que no era como el de las cartas, que él no tenía un carácter fuerte. Solamente que su manera de enseñar, de guiar al pueblo, era conforme al Padre. El Padre es celoso, el Padre es radical, el Padre es sincero, el Padre es transparente. Entonces, cuando vemos todos esos atributos, luego nos imaginamos una persona totalmente dura, malvada, lo peor. Y dice el Padre, no, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que ustedes tienen que empezar a cambiar para que ustedes puedan estar delante de mí. Por eso la carta de recomendación es el corazón de carne. A eso se estaba refiriendo él. Un corazón de carne no miente. Como es con unas personas, es con otras personas. Un corazón de piedra es bien astuto para engañar. Con una manera es con unos, con otra manera es con otros y con otras maneras con otros. El hipócrita en la comunidad es una manera, con los amigos es otra, con la familia es otra persona. Por eso dice Yahweh, la carta de recomendación es todo lo que haces a tu alrededor. Y es donde Él se manifiesta. Porque es donde se manifiesta su gran poder. Por eso uno de donde el que más se manifestó fue en Moshe. Porque Moshe, cuando se presentó ante Yahweh en la zarza ardiendo, era muy sincero. Él le dijo que no podía. Que él no podía hablar porque Moshe no sabía hablar. Él tenía un problema de habla severo. Él fue sincero al Padre y le dijo, yo no puedo porque yo no sé hablar. Se quiso evitar el compromiso Moshe muchas veces. Se sinceró con el Padre, no le quiso engañar. Y Yahweh lo alentó.
en esa parte tan importante cuando le dijo, ¿quién hizo la boca? ¿No soy yo? Entonces ve, porque soy yo el que va a hablar, no tú. Moshe creyó, pero pidió no estar solo y mandó a Aarón. Mandó a Aarón para que se cumpliesen los 2 testigos. Moshe fue, pero Moshe fue sincero, no hubo engaño en él. Fue obediente, atendió a la orden de Yahweh, creyó, aún con su dificultad de habla. Fue y lo hizo, porque entendió y respetó a alguien que era superior a él. Sus miedos, su inseguridad, lo que llegase a pensar la gente de él, no le importó. Él fue y se presentó al faraón. Y el faraón le entendió a Moshe, porque ya no era Moshe el que iba a hablar, era el Padre el que iba a hablar. Y Yahweh se manifestó a través de Moshe. Moshe tenía su carta de recomendación por todo lo que hacía, pero principalmente su fe, de que él, teniendo esa dificultad de hablar, y era lo que le tocaba hacer, hablar, lo venció. Y fue y habló. Esa fue su carta. De ahí inició rompiendo su corazón de piedra. De ahí entendió él que lo único que podría suceder para que Yahweh estuviera al frente era de que él renunciara a lo que él era. Por eso Moshe renunció a lo que era él. Una persona apartada, tímida, que no quería hablar. Renunció a todo eso y habló. Y dejando la carta abierta para que todos vieran, porque no hubo ni uno que no viera, la carta de recomendación de Moshe, que hasta el día de hoy está abierta. Porque aún de hoy cualquier persona conoce el poder que estuvo en Moshe y lo reconocen como el poder de un Dios supremo, así lo conocen ellos. Un poder que no venía de este mundo, que el ser humano no lo puede hacer. Que aún el engañador trató de imitar y no lo logra comparar. Por eso Moshe hasta el día de hoy tiene su carta abierta de recomendación, de que en él estaba el Padre, porque él era imposible que lo lograra. Primeramente, ni hablar. Y lo logró. El que no podía hablar se presentó ante un faraón. El que no podía hablar no tuvo miedo al faraón. Por eso dice Yahweh, esa es la carta de recomendación. Pablo tenía su carta de recomendación porque aquellos que perseguía, Yahweh lo manda a hablarles a ellos. Imagínense ustedes que se tiene que parar Shaul con todas esas personas que persiguió. Imagínense ustedes cuántas personas lo han de haber recibido y cuántas personas lo han de haber despreciado. Porque a muchos que se pudieron haber dicho creyentes lo odiaban y no perdonaban la acción de Shaul en aquel tiempo, cuando era fariseo, de la secta de los fariseos. Y él tuvo que enfrentar, restituir los daños, como lo marca la Torah. Esto manda una orden de la Torah que es restituir los daños. Él tenía que restituir los daños y lo cumplió.
Pero se tuvo que enfrentar a eso. Y tuvo que plasmar la carta abierta. De que aún él, siendo el peor perseguidor del pueblo de Elohim, del pueblo de Yahweh, fue uno de los principales enviados a los gentiles. Para que se cumpliera el ministerio del Mesías, de que llegase a toda la gente. Y su carta de recomendación hasta el día de hoy sigue abierta. Eso es lo que quiere el Padre. A veces nosotros llegamos a limitar, empezamos a decir, te digo que Jessy, es que nomás los discípulos, es que nomás ellos. Pero si nosotros en verdad creyéramos a lo que está escrito, el Mesías dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Los discípulos no se quedaron en 12. Hasta el día de hoy se siguen llamando a discípulos. Y esos discípulos tienen que dejar la carta abierta de la misma manera que la dejaron todos los demás. Toda esa es carta abierta. Y esa carta abierta nosotros tenemos que seguirla perseverando hasta el día de hoy. Por eso él mismo te está diciendo que vivamos la palabra. Por eso nosotros tenemos que seguir siendo esas mismas cartas de recomendaciones. Para que nosotros entendamos y dejemos esa carta abierta por generaciones. Porque nosotros, si dejamos esa carta abierta, daremos testimonio de lo que pasó con Abraham, Isaac, Jacob, con los discípulos, con los profetas, con los jueces. Fue real. Por eso muchos llegan a decir, es que todo se quedó encerrado en la Biblia. No. Lo que está en la Biblia tiene que vivir en nosotros también. Nosotros también tenemos que ser discípulos. Nosotros también tenemos que hacer carta de recomendación. Nosotros tenemos que dejar el recuerdo, no de nosotros, del poder de Yahweh. Moshe dejó la carta abierta del poder de Yahweh. Porque a nadie le importó que él tenía un problema de habla. Lo que importaba que era de todo el poder que Yahweh estaba en él. Eso no importaba. De Shaul, oye, fue el que predicó a los gentiles, independientemente si era una secta de los fariseos al principio. Lo que importa es lo que Yahweh hizo con él. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? O sea, no importaba quiénes eran, sino lo que el Padre hizo con ellos. Y esas mismas cartas tenemos que empezar a hacerlo nosotros ahora. Y no para que nosotros escribamos un nuevo evangelio, sino que confirmemos lo que ya está escrito. Esa es la carta de recomendación. Por eso es vivirla, para que quede plasmada que aquello que todo estuvo escrito es lo mismo que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Por eso vamos a leer 2 Corintios 3, 7, 12. 2 Corintios 3, 7, 12. Dice, ahora, si eso que trajo muerte por medio de un texto estricto grabado en tablas de piedra vino con gloria, tal gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a Moshe a la cara por causa del resplandor de su rostro, aunque el resplandor estaba desapareciendo. Si no era la obra del Ruach HaKodesh con más gloria, porque si había gloria en lo que obraba para declarar a la gente culpable, cuanto más, mucho más abundará la gloria en lo que obra para declarar a la gente sin culpa. De hecho, en comparación a esta mayor gloria, lo que fue hecho glorioso antes no tiene gloria ahora. Porque si hubo gloria en lo que está desvaneciendo, cuanto más, mucho más gloria
tiene que haber lo que permanece. Por lo tanto, con una esperanza como esta, somos muy francos. La gloria que estaba en Moshe, Yahweh la hizo manifiesto. Era para que el pueblo, ¿se acuerdan ustedes cuando a Moshe le empieza a brillar el rostro? Y él se empezó a poner un velo. Era para que el pueblo se diera cuenta de la separación. Y mostraba a Moshe que él estaba cerca del Padre y el pueblo estaba lejos del Padre. Entonces dice el Padre, si ustedes ahorita están viendo su gloria, nosotros leemos la gloria del Padre. Vemos que dio las leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, que abrió el mar, rescató a su pueblo, le dio una herencia a Abraham, la liberación de Noaj, la enseñanza de Job, toda la justicia de los jueces, el trayecto de los discípulos, la manifestación del Mesías. O sea, vamos viendo todo. La fe, la fuerza de los profetas. Y dice el Padre, ustedes están viendo todo esto, toda mi grandeza ahí. Entonces dice el Padre, tienen que romper el velo de esa palabra que ustedes tienen ahí. ¿Y cómo se rompe el velo? Hacer morir su carne, para que el velo se rompa y toda aquella gloria o esplendor o manifestación de Yahweh que está en las Escrituras se manifieste en nosotros. Y eso es lo que se ha perdido el pueblo. Por eso muchas veces cuando se habla del mundo espiritual, para muchos resulta ser absurdo. Y pueden decir, te digo que esto no es de Yahweh. Y mucho menos ni llegan a preguntarle al Padre. Ese es otro de los errores. Por eso siempre hay que consultar al que está sentado en el trono. Y por eso cuando Moshe tenía ese velo, vemos nosotros cuánta gloria más se va a manifestar. Si nosotros rompemos el velo, va a ser más grande la gloria del Padre que se manifieste en nosotros que aquella que tú apenas estás viendo. Y eso es lo que el Padre ha querido con su pueblo todo este tiempo. Él quiere manifestar su gloria. Somos nosotros los que no queremos que se manifieste. Por eso siempre estamos en pleito con el Padre. Ustedes saben que cuando Yahshua murió, el velo fue partido en dos. Cuando el Mesías muere, el velo fue partido, dando la posibilidad al pueblo que volviera. Cuando Él entrega su vida, consumado es, era cuando estaba diciendo paz esposa o shalom esposa o Israel. Era para que ya volviera. Las 12 tribus vinieran a la reconciliación. Nosotros podemos llegar a vivir la gran gloria del Padre manifestada en las Escrituras. Pero hay un verso que lo dice por medio del profeta Jeremías, o incluso el mismo Mesías. Por la incredulidad de ellos, no se hicieron tantos milagros. Y a veces no creemos, y eso es lo que está estorbando la gloria del Padre. Si nosotros en verdad pusiéramos nuestra fe en Él, seríamos una carta de recomendación, pero no por nosotros, sino por Él. Porque para que esa carta de recomendación esté abierta, uno tiene que morir y dejar que Él mismo sea que se manifieste en su voluntad. Por eso Moshe
resultó ser la separación. El ejemplo cuando el velo o el brillo, la gloria de Yahweh en su rostro, era el ejemplo de la separación que tenía el pueblo de Israel, como se los dije, con Yahweh. Vamos a leer 2 de Corintios 3, 13, 14. 2 de Corintios 3, 13, 14. No como Moshe, que se puso un velo para cubrir su cara, para que el pueblo de Israel no lo viera el resplandor y que desaparecía llegar a su fin. Lo que es más, sus mentes se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen la palabra, este mismo velo permanece sobre ellos. No ha sido desvelado porque solo por el Mesías desaparece. Nosotros seguimos teniendo ese velo. Por eso les dije que nosotros tenemos que empezar a cumplir para que nuestro cuerpo sea destruido. Y sea el Ruach, el Espíritu, el que repose en nosotros, y ahora sí la confirmación de todo lo que somos ahora, sea manifestado en poder y gloria solamente de Yahweh. Ustedes tienen la oportunidad ahorita de cambiar. Y fíjense que esta carta de recomendación va basada a 2 testigos. El pacto de Yahweh o la Torá había sido manifestado desde el inicio para que nosotros aprendiéramos a vivir en el Ruach, para que la comunión fuese cumplida. ¿Ok? Y Yahshua es la confirmación de ese pacto. ¿A qué se refiere? Nosotros como carta de recomendación tenemos que tener los 2 testigos. Testigo número 1, la Torá. La Torá me muestra mi pecado. Entonces, cuando me muestra mi pecado, mi arrepentimiento me lleva a la reconciliación. Y la reconciliación me lleva a la decisión de llevar a cumplir el pacto. Entonces, al cumplir el pacto, yo llevo mi procedimiento de aprender y despojarme de la maldad. Entonces, aquí empieza el nuevo pacto, conocido por muchos. El nuevo pacto no es porque se haya quitado la Torá, sino el nuevo pacto es mi reconciliación con Yahweh después de que la Torá me vino y me mostró mi pecado. La Torá, el primer testigo. Yahshua, el segundo testigo. Entonces, los 2 testigos unidos, entonces me muestran que una vida nueva es la unión de la Torá y el cumplimiento. La Torá y Yahshua. Entonces, estos 2 testigos son la muestra de mi carta de recomendación, donde se testifica: yo soy el Padre, estoy con esta persona y es redimido, y viene el otro testigo por la obediencia, la sangre derramada por el Mesías. La sangre derramada por el Mesías viene siendo la obediencia de todos nosotros. Por eso, si nosotros seguimos con ese velo en la palabra, porque no la queremos hacer, nosotros no vamos a encontrar la salvación. Y mucho menos vamos a poder ser esas cartas abiertas para Yahweh. Y mucho menos ser por luz para las personas. Y mucho menos para la familia. Por eso, todos ahora deberíamos de tomar nuestra responsabilidad tan grande, de dejar a un lado el enfocarte nada más en aprender. No te enfoques nada más en escuchar. Dedícate a hacer. Dedícate a vivirlo. Dedícate a cambiar. Dedícate a desprenderte. Porque si no, no seremos sellados. Y esta carta de recomendación representa el sello. No vamos a ser sellados y apartados para el regreso de nuestro Mesías. Por eso el Padre pone 2 caminos. ¿Eres carta de recomendación o eres una piedra de tropiezo? Porque de nada te va a servir decir que hablas de la palabra, que le hablas a la gente, que aquí, que allá, que acá. Dice el Padre, si tú no cambias.
Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer todos nosotros, cambiar. Si no, no va a servir de nada. Yahweh se le va a manifestar a las personas. Pero el problema vamos a ser nosotros. ¿Qué va a pasar? Y eso es lo que nosotros tendríamos que ver. ¿Cómo les digo que conozcan al Padre? Si yo no cambio por el Padre. ¿Cómo les digo que se agarren de Él cuando ni yo me atrevo a creer en Él? Es como si yo les di, cuando yo les daba las enseñanzas a ustedes, y cuando yo les digo como ayer de la soledad, y yo les mencioné, agradezcan por esos momentos y nunca van a estar solos, siempre va a estar con ustedes. O sea, si yo nunca lo viví, ¿cómo rayos yo se los voy a decir? Pero como lo viví, sé de lo que estoy hablando, porque ya lo viví. Ya vi su poder, ya vi que si Él está ahí, sí sé que Él te enseña. Yo lo sé. Y yo sé que cuando estás en tus peores momentos, ahí está Él para darte ánimos. Para darte aliento y que te levantes, síguele. Y que te diga, sécate las lágrimas y sigue adelante. A mí me ha tocado. La confianza y la seguridad con la familia, con tus hijos, que Él te diga, tío, que tú confíes en mí. Y en mí, tus hijos son míos y yo me encargo de ellos. Tú no te preocupes. Sigue cultivando la semilla en tus hijos. Síguelos guiando. Yo me encargo. Eso es lo que quiere el Padre, que ustedes lleguen a experimentar. Pero si, ¿cómo lo vamos a decir a la gente si ni uno ni lo vive? Por eso tenemos que dar ese testimonio y no quedarnos nada más de decir, sí creo, sí hablo, yo le hablo a la gente, dice el Padre, pero ¿qué estás haciendo por tu alma? ¿Dónde está la carta de recomendación? ¿Dónde está? Que yo estoy en ti. Por eso muchos en las religiones piensan que porque son líderes ya tienen al Padre. El Padre no buscó líderes. El Padre toma a los suyos y los hace carta de recomendación. Mis enviados. Pero lo dan con el testimonio y la confirmación de lo que se habla, y el Padre se los manifiesta a ustedes. Por eso lo que está diciendo Pablo, yo no necesito estarles diciendo, ustedes son el ejemplo de que lo que les dije, Yahweh se los confirmó a ustedes. Y más Shaul, que era el más criticado porque él no le tocó estar con el Mesías cerca. Pero por eso esos 2 años estuvo con él. Y fue educado por él. Lo preparó para salir. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Para hacer esas cartas recomendables de Yahweh. Y para que la gloria de lo que está escrito en la Biblia se manifieste en nosotros, tenemos que romper el velo. Y dejar nada más de ser un creyente superficial. Y empezar a ser un creyente comprometido. Porque por eso se va a casar, se va a comprometer. Por eso si nosotros no cumplimos, por eso estamos viendo la Torah los sábados. Si nosotros no empezamos a cumplir como lo que estuvimos viendo, de honrar a nuestros padres, de las deudas, del reposo, de no codiciar, no robar, no mentir. Si nosotros en verdad cumpliéramos con lo que tenemos alrededor en nuestra actitud, vamos a poder cumplir ahí arriba. Por eso la carta de recomendación.
Si tú mueres, dejas de hacer eso, lo malo, entonces sí, yo estoy ahí. Si tú no dejas lo malo y tú sigues igual, tú no eres carta de recomendación, eres piedra de tropiezo. Por eso, 2 de Corintios 3, 15, 18. 2 de Corintios 3, 15, 18. Sí, hasta hoy, siempre que leen a Moshe, el velo permanece sobre sus corazones. La Torah dice, pero siempre que alguno se vuelve a Yahweh, el velo desaparece. Ahora bien, Yahweh en este texto quiere decir que el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Yahweh hay libertad. O sea que se rompe el velo. Por lo tanto, todos nosotros, a cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria del Adón, y estamos siendo transformados en su propia imagen, de un grado de gloria al próximo por Yahweh el Ruach. Entonces, el Mesías fue el que nos vino a dar la liberación. Por eso él mismo dice, si el velo nos fuera quitado, entonces nosotros estaríamos a cara descubierta. O sea, ya veríamos todo como el Padre nos lo ha enseñado por mucho tiempo. Por eso muchas veces se nos dificulta mucho al cambiar, porque somos nosotros el problema. Nosotros no queremos cambiar. Pero si diéramos la oportunidad de cambiar, el velo se arrancaría y verías las cosas con más claridad, con mucho más claridad y con mucho más entendimiento. Y verías las cosas de todo aquello que la Biblia te habla. Y lo llegas a entender. Cuando lo llegas a entender, lo llegas a evitar. Y es cuando viene el ruah de discernimiento, el espíritu de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento, porque ya empiezas a entender, y eso no se obtiene estudiando. Eso nunca lo vas a obtener con grado de estudios, de escuelas, de clases de Torah, de lo que tú quieras, del hebreo. Nunca. Aunque tengas todas las lecciones de hebreo y te sepas todos los misterios del hebreo, nunca vas a poder entender con claridad si el velo no se rompe. Nunca. Por eso muchos se inclinan solamente estudiar. Pero si tú no lo vives, no lo vas a ver con claridad. Porque sería nada más como lo que escuchas y sabes. Te digo que es eso porque lo sabes. Pero cuando lo vives, lo ves, lo palpas, es muy diferente. Y eso es lo que le está faltando al pueblo. Meterse en este camino lo agarraron como clases. Y quieren saberse todos los misterios. Ningún misterio vas a descubrir si no ves con claridad. Y para ver con claridad hay que romper el velo. Dejar de hacer lo malo y hacer lo que es correcto. Para que la gloria del Padre llegue sobre nosotros y podamos estar totalmente, ahora sí, protegidos, porque ya no somos nosotros los que vemos. Es el Padre en nosotros que nos hace ver todas las cosas y nos ayuda a entender qué es lo mejor y qué es no lo mejor. Por eso ahí entran los frutos de la prudencia, de todo lo de Proverbios. La prudencia, cuida lo que hablas, cuida lo que piensas, frénate. Entonces, ¿por qué? Porque ya estás viendo las cosas. Y eso ya es algo que el Padre te da como un regalo. Esa es la parte de la protección.
La única manera de protegernos es ver con claridad. Y no es salir de la Matrix y eso. No. Deja de hacer lo malo. El velo es quitado. Te conviertes en carta de recomendación, porque tú eres el testigo de toda la realidad de las cosas, no que sepas todo de aquello que el Padre te va a revelar. Por eso Shaul, cuando dijo estas palabras, era para decirle al pueblo: yo no necesito estarme dando alarde y decir es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé. No. Yo me encargo solamente de hablarles y Yahweh les confirmará a ustedes si lo que digo es verdad. Esa es la grandeza de los que sirven al Padre. Lo que hablo, Yahweh se los revelará a ustedes. Si a mí me envió. Es cuando el Padre se manifiesta y les dice: te digo que sí es verdad. Entonces ahí es cuando entra ya la carta de recomendación. Lo que dijo esta persona, Yahweh me lo confirmó. Entonces es verdad. Pero se hace el cambio en uno. Y cuando se hace el cambio, entonces el Padre se manifiesta en todo su poder y toda su gloria. Por eso la grandeza del Padre de la que están las Escrituras sigue ahí. Pero no la vamos a recibir hasta que el velo se rompa. Cuando se rompe el velo se abre la carta. Es cuando rompes el sello y se abre una carta. Es eso, se rompe el velo y se abre la carta. Entonces todo lo que está plasmado en el Padre viene a nosotros. Y nosotros terminamos siendo la confirmación. Por eso el Padre dijo: sigan los pasos del Mesías. Es eso, la carta de recomendación. Por eso él mismo dijo: hagan discípulos. Hagan cartas de recomendación. Para que toda la gente vea que todo lo que está escrito, desde el inicio, desde Bereshit, desde Génesis, hasta Gilgalud o Apocalipsis, es verdad. Y que ni una palabra saldrá sobrando, sino que todo se cumplirá, porque mi gloria, dice Yahweh, estará en ustedes cuando ustedes rompan el velo. Así que Yahweh me los bendiga y espero que esta enseñanza ha sido de gran bendición para ustedes, y así que todos nosotros esforzarnos para hacer esa carta de recomendación, para que nosotros seamos testigos de que la gloria de Yahweh que está escrita en la Biblia es verdad, porque aquello que está escrito está habitando totalmente en nosotros. Así que Yahweh me los guarde a todos ustedes. Recuerden, entre mañana subo el video de este video, el de la carta de recomendación, y mañana subo el de niños y jóvenes también en el canal de YouTube de Yahshua La Torecha Carne, y el de niños de jóvenes Yahshua La Torecha Carne Nueva Generación. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden la página web yahshualatorechacarne.com. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los que se conectaron. Les agradezco a todos que estuvieron conmigo aquí en vivo, y a los que vayan a ver la grabación también les mando un fuerte abrazo, y a seguir adelante. Por eso el Padre no ha cambiado, pero nosotros tenemos que darle la entrada. Y yo les puedo decir que Él sigue siendo el mismo desde tiempos pasados. Y Él sigue hablando de la misma manera que en tiempos pasados. Por eso Él no cambia. ¿Ok? Entonces les mando un fuerte abrazo. Sigan adelante, esfuércense para que terminen también todos nosotros. Seamos cartas abiertas. Esos discípulos que el Padre desea para que podamos seguir adelante. Por eso ustedes también inculquen mayormente a sus familias y a sus hijos, primeramente, y a los padres les digo a todos ustedes,
sean ustedes la carta de recomendación para sus hijos. Tus hijos en este mundo están acostumbrados a dejarles una herencia. Y la herencia que estamos acostumbrados a dejarles es estudios, una carrera, un trabajo, para que sepan defenderse y sobrevivir a este mundo. Esta generación necesita mucho, primeramente, algo que se perdió. A nosotros nos educaron de una manera totalmente diferente, de que tienes que prepararte, que estudiar y todo para que un día te cases, pero nunca nos enseñaron a cómo ser temerosos de Yahweh, cómo edificar un matrimonio en la familia, cómo ser un esposo y una esposa según la palabra. No nos enseñaron, porque eso no lo dejaron como herencia. Ustedes que son padres, dejen esa herencia a sus hijos, que esa es la principal. Enséñalos a ser como hombres, mujeres responsables, temerosas de Yahweh, cómo ser esposos, esposas, cómo edificar en un hogar, y todo viene en la palabra. Pero para que tú te los enseñes, tú vas a tener que edificarlo primero. Y esa es la más grande herencia. La mejor. ¿Por qué, Jessy? Porque lo demás, el Padre se encarga. Así que nosotros cultivemos una semilla diferente. Preparen a sus hijos para ese futuro. Porque nomás inculcamos para nomás hacer estudios, dinero y ya, y olvídense, lo demás, bien, gracias. No. A cultivar en verdad para las generaciones venideras, para que todos nuestros descendientes vengan con la misma enseñanza. ¿Ok? Entonces cultivemos, esas son las cartas abiertas. Y eso es lo que el Padre quiere de su pueblo. Que esas cartas se queden incrustados en nuestros hijos. Y llevarlos a ser buenas personas ante el que está en el trono. Eso es lo primordial. Lo demás se oye raro, pero lo demás sale sobrando. Porque lo principal es que la semilla se siga cultivando, porque esa semilla es lo que los llevará a la vida eterna. Así que Yahweh me los bendiga, les tenía que decir eso para que ustedes vayan preparando a sus generaciones. Pero primeramente, para preparar a sus generaciones, prepárense ustedes y empiecen a cultivar, a edificar todas las ruinas, y así puedan levantar muros y puedan enseñarles a levantar los muros a sus generaciones. Así que Yahweh me los guarde, me los bendiga a todos ustedes, y Shalom.